Muy buenos días, una bendición para mí estar con ustedes esta mañana y pues esperando mucho que Dios sea glorificado, porque hoy vamos a aprender de las Escrituras 4 cualidades del sumo sacerdote que Cristo cumple y supera. Hemos estado estudiando Hebreos y vamos a ver 4 cualidades del sumo sacerdote que en Cristo se cumple, y no solo se cumple, sino que supera a Cristo. Vamos a abordar las Escrituras, si me acompañan por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Hebreos 5, versículo 1 al 10, dice la Biblia: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los pecados del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, y al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que a él obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acompáñenme en una oración. Querido Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros, por darnos un sumo sacerdote con el cual podemos acercarnos a ti, Padre. Te pido esta mañana que no quites en cada uno de nosotros el asombro de ver tu obra, Señor. El asombro de tu palabra. El asombro, Dios, de la obra de Cristo como sumo sacerdote. Que no pase desapercibido, que no sea algo confuso, Señor. Que sea algo que nos haga admirarte más y alabarte y honrarte. Gracias por mis hermanos aquí, Señor, en la región Santa Mónica. Gracias por Arturo, Dios, y gracias por Ana y su familia. Gracias, Padre, por cada hombre y mujer de la región. Pedimos por sus necesidades y salud y todas las cuestiones que sean para tu honor, tu gloria, y que sean para ayudarnos a acercarnos más a ti. Bórrame por completo y sean tus Escrituras las que nos construyen y nos enseñan de ti. En nombre de Jesús oramos. Amén. Uno de los que más ha transformado mi vida como creyente, uno de los versículos que constantemente voy a ellos para restaurar, para aterrizar mis emociones, mi condición como pecador, es esta que dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto, oportuno socorro. Es una escritura que estudiamos la clase pasada y es extraordinaria, y Arturo hablaba un poco de ello, de lo extraordinaria de esta escritura. Es decir, que Dios nos invita a que nos acerquemos a Él. ¿De qué manera? Confiadamente. Y esto es un shock en mi vida. Dios está invitándome a que me acerque a su trono, pero ya no es un trono de juicio. Ahora es un trono de ¿qué? Según las Escrituras, de gracia. Y esto es sorprendente. El Dios infinito e infinitamente santo invita a nosotros que somos pecadores pero adoptados como sus hijos a acercarnos confiadamente a su presencia. ¿Cómo no tener presente esta escritura? ¿Cómo no sorprendernos de esta verdad tan especial?
¿Y qué vamos a alcanzar en ese trono, según las Escrituras? Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice un escritor, Spurgeon, la oración es un acto, referente a esta escritura, la oración es un acto eminentemente y elevado, un privilegio excelso y maravilloso. En el antiguo imperio persa, un puñado de escogidos estaba autorizado para comparecer en cualquier momento ante el emperador, lo cual era considerado el mayor privilegio que podía gozar un mortal. Ustedes y yo, el pueblo de Dios, tenemos permiso para presentarnos ante el trono celestial cuando lo deseemos. Y se nos anima a hacerlo con gran intrepidez. Y eso es verdad, hermanos. Nosotros tenemos un privilegio grande. Podemos acercarnos al trono de gracia por medio de Cristo para recibir gracia y misericordia en cualquier momento de nuestra vida. Somos muy bendecidos. Y esto es extraordinario. Pero ¿sabes por qué podemos disfrutar de esa confianza de acercarnos a Dios? ¿Sabes por qué alcanzamos misericordia y socorro en el momento en el cual lo necesitamos? Bueno, porque Cristo cumple y supera las 4 cualidades de un sumo sacerdote, es que nosotros tenemos este privilegio de acercarnos a Dios confiadamente. Y hoy vamos a aprender que el sumo sacerdote tenía que ser un hombre. Que el sumo sacerdote tenía que ser compasivo, que el sumo sacerdote presentaba sacrificios y que el sumo sacerdote tenía que ser llamado por Dios. Las 4 características del sumo sacerdote que Cristo cumple y supera. Vamos al primer versículo que dice en el versículo 1 del capítulo 5: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Uno podía ser un hombre de mucha devoción, obediente y fiel a Dios, desear en su corazón ser un sacerdote, pero eso no te hacía ser un sacerdote. ¿Cómo tú podías ser un sumo sacerdote? Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Dice en Hebreos, ahí 5 versículo 4 nos lo aclara: nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Dios escoge al sumo sacerdote, escoge al hombre que iba a representar al pueblo delante de él. El sumo sacerdote representaba a los hombres. Era necesario que el mismo sumo sacerdote fuera hombre. No escogió un ángel, no escogió otra cosa, sino tenía que ser un hombre para que los hombres se identificaran con él y él pudiera representarlos. ¿Acaso no te gusta a ti ser representado por alguien con el cual te identificas? De la misma manera, el sumo sacerdote tenía que ser un hombre. Y es como pasó con Aarón. Representaba a Aarón a la nación de Israel, era israelita, conocía las condiciones bajo las cuales vivía. Él era probado como el pueblo era probado. Pasaba por necesidades y problemas como el mismo pueblo pasaba por necesidades y problemas como sus compatriotas. Entonces, una cualidad del sumo sacerdote es que tenía que ser hombre y que se identificara con esas necesidades de su pueblo, porque iba a representar a los hombres delante de Dios. Mira qué dice, bueno, y lo hemos visto en Hebreos 2.14. Dice en Hebreos 2.14: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. ¿Entendemos esto? Jesús comparte la carne y hueso como la humanidad. Así como tú
que eres de carne y hueso, Dios mismo se hizo carne y sangre, dicen otras versiones. La humanidad de Cristo era tan genuina como la de ellos y como la de nosotros. Así como tú eres de carne y hueso y puedes sentir, puedes ser probado y puedes sufrir, fue la misma condición en la cual Jesús se hizo hombre. Exactamente igual. Compartió la misma naturaleza que nosotros, carne y hueso. Jesús tenía que ser semejante en todo al pueblo que iba a representar. Y por eso es que Jesús se hizo hombre, para podernos representar delante de Dios. Cristo cumple la primera cualidad de sumo sacerdote. Tenía que ser hombre para representar a la humanidad y podernos identificar con Él. Pero mira qué dice la Reina Valera 60 en esa parte. Fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Jesús, como sumo sacerdote, se hace de carne y hueso como nosotros para poder destruir las obras del diablo. Wow, se me fue el suelo. Una obra del diablo aquí. Y no solo eso, mis queridos hermanos, qué emoción es tener a un Dios que se hace hombre, que podemos identificarnos con Él y que Él puede vencer las obras del que nos tenía esclavizado. Y no solo eso, tenemos vida eterna porque Él también ha vencido la obra de la muerte. Debemos aprender a sorprendernos de lo grandioso que es nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. Ahora, Cristo existía antes de la encarnación, porque Cristo es eterno, porque Cristo es Dios. No formaba parte esencial de su eterno ser la encarnación, pero en el plan de Dios era que Cristo tomaría dos naturalezas: la que tiene por la eternidad, la divina, pero también la humana, exactamente igual que tú. Por eso en el capítulo anterior, el autor de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecer de nuestras debilidades. ¿Cómo sería que Jesús nos representara? Pero Jesús, tú tú todo lo sabes, pero mira por las que estoy pasando. Pero mira las pruebas, mira mi sufrimiento. No, tenemos un sumo sacerdote no incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y la pregunta que hoy surge, hermanos, es: ¿te acercas a Dios confiadamente, sabiendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que fue tentado de la misma manera porque se hizo hombre, pero que nunca pecó? ¿Te emocionas y te acercas con esa confianza, entendiendo que Jesús se hizo hombre como sumo sacerdote y sabe por las que pasas, y eso te da confianza, sabiendo que no te juzga, sino que te acercas a alguien que te comprende completamente? ¿Confías completamente en Cristo como alguien que te comprende? Pensemos eso, hermanos. A veces caminamos con una relación tan lejana de Cristo, Cristo allá en la eternidad y yo aquí en el mundo sufriendo. Pero déjame decirte que no es así. Tenemos un sumo sacerdote que tenía que ser elegido entre los hombres para que se identificara con su pueblo, y ese fue Cristo. Estamos estudiando las 4 cualidades del sumo sacerdote que Cristo cumple y supera, y que nos arroja estas escrituras. Y hemos visto que Cristo cumple la primera cualidad. El sumo sacerdote tenía que ser hombre, y Dios se encarnó para poder representarnos y salvarnos. Pero también el sumo sacerdote tenía que ser compasivo. Va de la mano. Dice en el versículo 2:
puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Es decir, que un sumo sacerdote tenía que ser compasivo con los compatriotas que servía. Y tenía que experimentar las altas y bajas que sus compatriotas. Esto pasa en nuestras vidas. Cuando alguien te pide ayuda por una situación que tú no has pasado, a veces somos injustos, no tenemos el tacto y no le ayudamos muy certeramente. Pero cuando tú has pasado por una pérdida, cuando Dios te ha permitido tener una enfermedad, cuando Dios te ha permitido estar en la incertidumbre o no tener trabajo y tener que vivir con fe día tras día y no sé cómo, pero comes, es para que puedas tú ayudar y tener compasión a otros que sufren lo mismo. Y el sumo sacerdote era compasivo y era paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo estaba sujeto a esas mismas debilidades. Un verdadero sumo sacerdote tenía que sufrir lo mismo que sufría su hermano. Fíjense, hermanos, aunque Cristo era omnisciente, es omnisciente, todo lo conoce, nada se oculta a Cristo. Cristo eligió experimentar en carne propia, y por eso se hizo hombre, nuestras necesidades. Dios quiso experimentar físicamente en Cristo nuestros pensamientos. Jesús sabe nuestros sentimientos porque los vivió también al hacerse hombre. Perdónenme, pero qué extraordinario sumo sacerdote tenemos. Qué extraordinario plan de Dios. Que para que poderse identificar con nosotros, sabiendo lo que es el sufrimiento, sabiendo lo que es el dolor, sabiendo lo que es la pérdida, se hace hombre para experimentarlo en su propia carne. Y poder ser el sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros. Y cuando nosotros vamos en oración rendidos a Dios, experimentando tal vez un fracaso en nuestra vida espiritual, experimentando tal vez una pérdida, experimentando una necesidad, tienes a alguien que es compasivo pero no ajeno. Es compasivo y te entiende profundamente porque él experimentó también en su cuerpo lo que tú le vas a llevar en oración. Qué extraordinario sumo sacerdote. Y por eso es que Jesús no solo cumple, sino que supera todas las cualidades que un sumo sacerdote tenía que tener en su carácter. Cristo, que sabiendo cómo somos, quiso experimentarlo en su cuerpo. Por eso dice ahí mismo en Hebreos 5, del 7 al 9, la porción que estamos estudiando: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Miren, Jesús es misericordioso y fiel sumo sacerdote, que nos tiene misericordia porque simpatiza con la debilidad de su pueblo. Jesús fue expuesto a todas las pruebas y tentaciones que nosotros pasamos en nuestras vidas. Igual. Aunque podría decirse que a Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, ¿no? Y no lo dejó de seguir tentando. Pero Jesús también ofreció oraciones, súplicas, con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. ¿Tú has orado por
porque Dios salve de la muerte a alguien? Un familiar que ha estado tal vez en el hospital, tal vez tu propia vida. ¿Has rogado a Dios suplicándole por alguna situación en tu vida? ¿Sabes quién también lo experimentó? Cristo. Y dice las Escrituras que en los días de su humanidad, curiosamente la NBI dice en su vida mortal, pero bueno, en su vida en la humanidad, Jesús ofreció oraciones y súplicas con clamor y con lágrimas a aquel que podía salvarle su vida. ¿Te recuerda algún pasaje de la Biblia este momento en que Jesús oraba con súplicas a quien podía salvar su vida? Se llevó a Pedro y a Jacob y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ese mismo Cristo que, ahora sí me fijo, ¿verdad? Que pasó por las mismas que nosotros, va a Dios diciendo: Dios, tú puedes esto, pero hágase tu voluntad. ¿Por qué? Las Escrituras dicen que en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con clamor y lágrimas a quien podía salvarlo de la muerte. Pero fue escuchado, ¿por qué? Por su reverente sumisión. Así como tú ruegas a Dios, Jesús también ruega a Dios. Así como suplicó Dios porque Dios pudiera salvarlo, rescatarlo de ese trago amargo, nosotros hemos orado igual. El punto aquí es que si lo hacemos con una reverente sumisión. ¿Cuántas veces podemos orar queriendo hacer nuestra propia voluntad y no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Y oramos: Dios, por favor, esto y lo otro, pero nuestro corazón no está en sumisa devoción, como se podría también interpretar esta frase. Necesitamos aprender de Cristo, que tiene compasión y misericordia de nosotros, hermanos, que pasó por las mismas y nos muestra cómo debemos nosotros responder. Debemos preguntarnos si nuestra oración es sumisa, porque tú tienes el mejor sumo sacerdote cada vez que te arrodillas. Cristo tiene compasión de ti cuando vas a Él. Tú no encontrarás juicio cuando te acercas a Dios con tu sufrimiento, aún con tu pecado. Encontrarás misericordia de alguien que ha pasado por las mismas, pero no ha pecado y que te quiere ayudar. Encontrarás compasión y amor. Si estás pasando por un tiempo difícil de prueba, tú tienes que ir a tu sumo sacerdote extraordinario y supremo, porque Él va a tener misericordia de ti. Pero piensa si tú estás dispuesto a hacer su voluntad o a hacerlo a tu manera. Porque Jesús fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Qué tal nosotros, hermanos? Aprendamos de nuestro Maestro. Él confió en la soberanía de Dios. Se arrodilló. Tú puedes salvarme, pero yo confío en tu soberanía. Yo confío en ti. Hágase tu voluntad. Y vamos angustiados: Dios, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Así, hazlo. En lugar de decir: Dios, mira, yo anhelo esto, pero hágase tu voluntad. Tu voluntad es para mi bien. Dame comprensión, dame paciencia. Ayúdame a confiar en tu voluntad, en tus tiempos, en tu manera de hacer las cosas, que lo haces con misericordia. Ayúdanos a ello. Recuerda que estamos estudiando las 4 cualidades del sumo sacerdote. Ya hemos visto la primera: el sumo sacerdote tenía que ser hombre.
y Jesús la cumple al hacerse hombre. La segunda era que el sumo sacerdote tenía que ser compasivo, y hemos visto que Jesús tiene una compasión por nosotros porque pasó por las mismas pruebas. Pero veremos la tercera, que Cristo cumple y supera, porque el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios. Mira que dice el versículo 3, estamos estudiando Hebreos 5:3. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los de su pueblo. El sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio de su pueblo, pero también el suyo propio. Las ofrendas eran para el perdón de pecados específicos, pero era algo que se iba repitiendo. Ustedes lo vieron en un video en clases pasadas con Arturo. Pero por dentro, ese sacrificio no era capaz de transformar al hombre. Te perdonaba por algo específico, pero te ibas de ese sacrificio con las mismas intenciones de pecar, siendo el mismo hombre que fue a entregar un sacrificio y se va, sin una transformación por dentro completa, absoluta y genuina. Esos sacrificios no eran capaces de transformar al hombre. Ahora, Cristo, como sumo sacerdote, no hizo una ofrenda por su propia vida, porque Cristo nunca pecó, porque supera al sacerdocio arónico, porque ese sumo sacerdote no da ofrendas por su propio pecado, porque Él es santo, porque Jesús no pecó. Es más, Cristo es el Cordero, es el sacrificio. Mira esto qué grande. Dios pone a su Hijo como nuestro sumo sacerdote y a la vez como el sacrificio por nuestros pecados. Y Él se entrega en la cruz como sacrificio para perdonar todos tus pecados, pero no solo eso, renovarte por dentro, restaurarte por dentro, hacerte una nueva criatura por medio de su sacrificio. Cosa que antes no podía hacer esos sacrificios. Pero Jesús, el sumo sacerdote perfecto, fue el sacrificio perfecto. Sacerdote y sacrificio a la vez. Por eso es que el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios. Vaya que si Jesús lo cumplió. No presentó uno para Él porque no pecó, y Él fue el sacrificio por nuestra vida. ¿Y ahora qué pasa? Cumpliendo ese sacrificio perfecto en nuestras vidas. Fíjate, tú no solo sales perdonado por medio de este sacrificio, sales con una relación restaurada con Dios y que puedes disfrutar en cada momento de tu vida. Pero también el sumo sacerdote no solo tenía que presentar sacrificios. Por último, vemos que el sumo sacerdote tenía que ser llamado por Dios. Y miren el versículo 4 al 6 del capítulo 5. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia. Así, nadie se levantaba como yo soy ahora el sumo sacerdote. No. Más bien lo que ocupa el que es llamado por Dios. Dios llamaba al sumo sacerdote, como sucedió con Aarón, y tú lo puedes ver en Éxodo, cuando Dios llama a Aarón. Versículo 5, pues tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí hay algo curioso. El autor de Hebreos utiliza dos porciones de los salmos. Salmo 2, versículo 7 y el Salmo 110, versículo 4. En el Salmo 2, versículo 7 dice: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Este escritor, inspirado por el Espíritu, se lo aplica
a Cristo. Pero ahí se refiere al príncipe de la casa de David. Está hablando a aquel rey que su reino sería para siempre. Y esto tiene una connotación muy seria en nuestras vidas y teológica, hermanos. Dios escogió a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Dios aclamando a Cristo también como un rey, aquel que reina para siempre. Es decir, que este sacerdote no solo es nuestro sumo sacerdote perfecto, sin pecado y mancha, es también nuestro sacrificio para salvarnos y también es rey. Es un sumo sacerdote que es rey. Pero después hablando en el Salmo 110:4, cuando dice acá, y sumo sacerdote a la vez, pero rey y sumo sacerdote, tú, dice las escrituras, que iba a ser el sacerdote como sacerdote a la vez, pero como el sacerdocio de él, no de Aarón, sino de Melquisedec. Así va a ser el sacerdocio de Cristo, no como el de Aarón, sino el de Melquisedec. ¿Y Melquisedec quién era? Era rey. Era rey de Salem. Salem, Jerusalén. ¿Te suena? Un rey de Jerusalén. ¿Cuál es el principio de Melquisedec? ¿Cuál es su final? ¿Cómo es que es rey de Jerusalén? ¿Cómo es que es sacerdote del Dios Altísimo Melquisedec? Cuando todavía Aarón no había aparecido. Era en los tiempos de Abraham. Pues ya había un sumo sacerdote del Dios Altísimo. ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? No lo sabemos. Pues de esa especie va a ser el sacerdocio de Cristo. Un rey sacerdote para siempre. Y pues el rey de Salem, sacerdote y rey, en las épocas de Abraham, superior al que iba a ser después, al de Aarón. Y pues este es el que disfrutamos hoy, hermanos. Nuestro sumo sacerdote es rey también. Dios eligió a su Hijo como rey y sacerdote. Y si es rey, entonces ya entendemos más esa obediencia. Porque ¿qué espera un rey? Tiene súbditos, ¿no? Y se le tiene que obedecer. Por eso es que cuando vamos con Cristo como nuestro sumo sacerdote ante Dios y nos acercamos confiadamente, tiene que ir de nuestra mano la obediencia. Porque Cristo es sacerdote, sumo sacerdote, pero también es rey. Y nosotros debemos ver muy serio la obediencia que le tenemos a las Escrituras, hermanos. Y la obediencia tiene que ser en cada momento de nuestra vida. Nadie está contigo las 24 horas del día. Y las 24 horas del día necesitamos de la misericordia de Dios. Y también Él exige la obediencia, porque Él es rey. Consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ahora entendemos esto, ¿verdad? Salvación eterna, hermanos. Nos vamos a desgastar y vamos a sufrir y vamos a morir todos físicamente, ¿sí? Pero nosotros no dependemos, ni nuestra fe está puesta aquí. Está puesta en este sumo sacerdote que nos va a dar vida eterna. Estamos de pasada en este mundo, hermanos. No te enamores de este mundo, más bien de tu sumo sacerdote que te da vida eterna. Y tu obediencia va a dar evidencia de que Él es rey de tu vida. Aquí podemos decir que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Podemos criticar el mundo religioso de tanto disparate, pero tu obediencia va a ser la que clama quién es tu sumo sacerdote y tu rey. Y yo te pregunto esta mañana,
Jesús es tu sumo sacerdote y rey, porque eso lo grita nuestra vida. Como conclusión, Cristo cumple las 4 cualidades del sumo sacerdote. Se hizo hombre para compadecerse de nuestras debilidades y necesidades. Es compasivo porque tenemos un sumo sacerdote que sabe por las que pasamos. Él es infinitamente compasivo. Él se entregó a sí mismo como sacrificio. Tenemos el mejor sacrificio para el perdón completo de nuestros pecados y caminar cerca de Dios. Y Él es llamado por Dios y puesto como nuestro sumo sacerdote y como nuestro rey. Dios quiso y nos dio lo mejor para nuestra vida. Cristo como sumo sacerdote. Tú tienes lo mejor para tu vida, hermano, que es Cristo. Tú tienes lo mejor para tu vida espiritual, que es Cristo. Tú tienes lo mejor para que vivas una vida completa, que es Cristo. Porque nadie puede ocupar su lugar. Por más que te amemos, por más que te discipulemos, por más que oremos por ti, tú tienes un sumo sacerdote que te invita a entrar confiadamente al trono de gracia, porque Él es el sacrificio y porque Él es el sumo sacerdote y porque Él es el rey y tiene compasión de nosotros. Cristo, el rey, y exige una obediencia completa. Vamos a orar por la Santa Cena, hermanos. Querido Dios,